Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, les voy a explicar unas cuantas cosas eh, para, pues, para completar el tema de funciones de la unidad número 2. Ahora, para ya tener la unidad 2 completa, pues, bueno, aquí está. Bueno, voy a empezar con esto. Eh, lo último que vamos a estudiar en esta unidad son funciones trigonométricas inversas. Pero antes de definir estas funciones en particular, pues vamos a definir qué es una función inversa. Eh, Vamos a definirlo. Una función, bueno, recordar la definición de función, nosotros teníamos dos conjuntos. El primer conjunto nosotros lo llamábamos, o lo llamamos más bien dominio, y el dominio son todos los valores que la función puede tomar para que a través de una transformación nosotros obtengamos un rango. Es lo que nosotros sabemos de las funciones. Es decir, de este conjunto, la función toma un número, cualquier cosa, vamos a decirle X, y entonces esto hace que lo transforme en un Y. Esto es lo que es una función. A través de números obtenemos otros números. Y la función inversa hace lo contrario y se denota de esta manera. Se denota como f a la menos 1. El menos 1 siempre hace referencia a cualquier cosa inversa. En este caso estamos viendo funciones, pero también es aplicable a números, a matrices, a muchas cosas que van a aprender ustedes en cursos futuros. ¿Qué hace la función inversa? Bueno, la función inversa lo que hace es ahora no tomar un número del dominio, sino ahora lo que se puede interpretar como que toma un número del rango, un número de que está por acá, ahora ya no va a ser f de x, ahora va a ser f de y entonces a través de esta transformación nos regresa el dominio. Es lo que hace una función inversa. Entonces, nosotros lo que sabemos hacer es, a través de un conjunto de X, obtenemos un conjunto en Y. Ahora, lo que vamos a hacer es, o bueno, no lo vamos a hacer, sino la definición de la función inversa es, toma un conjunto de Y y entonces nos regresa un conjunto en X. Matemáticamente, o bueno, con ejemplitos numéricos, vamos a calcular dos cosas. Vamos a calcular dos cosas que yo les comenté que, bueno, que podríamos, que podemos hacer. Por ejemplo, tenemos la función exponencial y es igual a e a la x. La estudiamos en clases pasadas y sabemos que, bueno, su dominio es de menos infinito a infinito porque el exponente o la x puede tomar cualquier valor. Y por otro lado, vamos a escribirlo de esta manera, x es igual al logaritmo natural de y, que no es otra cosa que la misma función, o sea, esta función es y igual al logaritmo natural de x, habitualmente lo escribimos de esta manera, pero lo que yo les quiero aquí mostrar es la función inversa. Yo les comenté en alguna de las clases que la función y igual a y a la x y la función logaritmo natural son funciones inversas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Vamos a escoger, por ejemplo, vamos a hacer una sustitución. Vamos a escoger el valor y de 2 y entonces esto cuando lo sustituimos pues no es más que al cuadrado. ¿Me podrían decir cuánto les da esto, por favor? A mí me dio 7.38. Ok, Así es. 7.38. Entonces, cuando nosotros tomamos un valor lo voy a dibujar aquí con numeritos, un valor en el dominio, que en este caso fue 2, lo que obtuve al aplicar la función, lo que obtuve al aplicar la función en términos de x fue un número en y este número en y fue 7.38. Ahora, como esta función, la función que está aquí a la derecha es la función inversa, lo que yo voy a hacer es tomar pues un valor en el dominio, en este caso mi dominio va a ser 7.38 y lo voy a aplicar acá, 7.38 y si ustedes calculan el logaritmo natural de 7.38 les debería de dar que x, ¿cuánto debe de valer? Les debería de dar 2. ¿Les dio eso?
Sí, profe, 1.99, pero pues es lo más próximo. Sí, bueno, aquí lo que estamos haciendo, bueno, cortamos números, ¿no? Aquí obviamente siguen un montón de números, por lo tanto nos dio este número aproximado. Entonces, esto es este es un ejemplo, bueno, analítico de qué es una función inversa. Las funciones inversas llevan un número del rango, en este caso, al dominio. Nosotros sabíamos ya por la experiencia, sabíamos que al evaluar esto, pues nosotros íbamos a obtener x igual a 2. Lo sabíamos ya, teníamos la certeza. ¿Por qué? Bueno, porque este número, el 7.38, salió de la evaluación de x igual a 2. O sea, al principio nosotros definimos que x iba a valer 2. Solamente esto es para que ustedes visualicen a qué me refiero. Les voy a mostrar otro ejemplo más de estos, nada más para que quede quizá un poco más claro. Vamos a tener escrita por acá la función y de x es igual, por ejemplo, a x al cuadrado. La función inversa de esta función en particular, bueno, es la función x de y, debe de ser igual a raíz de y. Esta es la función inversa. La función inversa de la cuadrática es la raíz. Entonces, ¿cómo verifico efectivamente que son funciones inversas? Bueno, vamos a darle un valor a x. X voy a decirle que vale otra vez 2. Bueno, no, 2 no. Vamos a decirle que vale 3. Entonces, si yo sustituyo esto aquí, 3 al cuadrado, esto me va a dar 9. ¿Están de acuerdo? Entonces, el valor de y, cuando x vale 3, es 9. ¿Qué quiere decir? Nuevamente con dibujitos. X, este es el dominio, x en este caso vale 3. Yo apliqué una función, en este caso la función fue x al cuadrado, y yo obtuve un valor en el rango de y igual a 9. Recordar que este es el rango. Ahora, lo que voy a hacer pues, es lo contrario, ¿no? Ahora yo sé que la y que obtuve en este caso es 9, y al aplicarlo a mi función raíz, la raíz de 9, pues no es otra cosa que 3. Bueno, aquí sabemos que tiene más o menos, tiene dos posibilidades, pero vamos a tomar el resultado positivo solo para ejemplificar bueno, este pequeño ejemplito. Entonces nosotros tomamos el valor de 9, le aplicamos la función inversa y regresamos al valor original. En este caso sabemos que partimos de que x vale 3 positivo. Entonces aquí ustedes pueden observar nuevamente que la función inversa, bueno, toma el valor o un valor en el rango y me regresa el dominio. ¿Cómo nosotros podemos encontrar funciones inversas? Pues despejando. ¿A qué me refiero despejando? Bueno, ya lo verán. Este último caso, bueno, fue y igual a x cuadrada. Pues yo lo que quiero hacer es encontrar una función en x. Entonces, ¿cómo elimino el cuadrado? Pues calculo la raíz cuadrada de ambas partes. Entonces, finalmente me queda x igual a la raíz de y. Y ahí obtengo automáticamente la función inversa. La función original es y es igual a x cuadrada y su función inversa es x igual a la raíz de y. Así de simple encontramos funciones inversas, es decir, solamente despejamos de un lado con las reglas algebraicas que ustedes conocen. Y esto funciona para todos. Cabe recalcar que el dominio de esta parte, el dominio de la función original, pues va a ser el rango de la otra función y viceversa. El dominio de esta función, pues va a ser el rango de esta cosa, de la función inversa. Entonces, pues para calcular rangos, también lo que podrían hacer es despejar y ver el dominio de la función inversa. Y entonces, de esta manera, automáticamente ustedes conocerían el rango de la función. Podrían hacerlo de esta manera. Y bueno, también recordar que, aquí ya conocemos un montón de operaciones contrarias. La operación contraria voy a recordar esto, la operación contraria de la suma, sabemos que es la resta. La operación contraria de la multiplicación, sabemos que es la división. La operación contraria en este caso de la potencia, lo voy a llamar lo voy a escribir como cual, tal cual. La operación contraria de la potencia, sabemos que es la raíz o la radicación. Y también ya conocemos, debido a lo que hemos estado estudiando, que la operación contraria de la exponencial son los logaritmos natural.
la operación contraria de la potencia numérica, por ejemplo, A es el logaritmo base A, el logaritmo, así no, el logaritmo base A, por ejemplo, A a la X, entonces el logaritmo pues sí, son operaciones contrarias, vaya. ¿Qué más? Sabemos que la operación contraria de los productos notables, lo voy a escribir como Pn, es la factorización. Sabemos que la operación contraria de la derivada es la integral. Son operaciones contrarias. Siempre vamos a tener, para todo lo que nosotros estudiamos, vamos a tener que estudiar la operación inversa siempre. Entonces, pues la operación inversa de la función inversa de la exponencial, ya vimos que es la función logaritmo, de la potencia, pues es la función raíz, de la potencia base A es el logaritmo, de la potencia sí con base A es el logaritmo A, y así sucesivamente para todas las funciones que se les ocurra. Ahora vamos a aterrizar esto en particular para las funciones trigonométricas inversas, que es como se llamaba al principio la lámina. Voy a regresar hasta arriba. Y la lámina al principio se llamaba como funciones trigonométricas inversas. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar solamente en las inversas de las trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas normales? Bueno, las funciones trigonométricas normales ya las conocen, lo estudiamos la clase pasada y tienen un dominio particular. Las 6 funciones trigonométricas, bueno, son seno de X, coseno de X, tangente de X y sus 3 recíprocas. La función recíproca del seno, estudiamos que es cosecante. La función recíproca de coseno, estudiamos que es secante. Y la función recíproca de tangente, estudiamos que es cotangente. Entonces, estas son las 6 principales funciones trigonométricas que nosotros ya conocemos y sabemos cuál es su dominio, sabemos cómo se comportan en su rango. Entonces, lo importante en esta sesión es conocer las funciones trigonométricas inversas, las inversas de estas 6, que obviamente van a ser otras 6. En particular, ¿cómo se escriben las 6 funciones inversas? Bueno, me refiero a la notación. Primero, pues la función inversa de la primera vamos a escribirlo en forma de función tal cual. La función inversa se escribe de esta manera y se lee arcoseno. El arcoseno no es otra cosa que la función inversa del seno. Profe, también puede ser seno a la -1, ¿no? Sí, es lo que iba a escribir. Okay. También se puede escribir como seno a la -1 de X. Solo que a mí no me gusta utilizar esta notación. ¿Por qué? Porque lo que estudiamos en las potencias, ¿qué estudiamos en las potencias cuando veíamos funciones exponenciales? Bueno, les dije que seno a la -1 es igual a 1 entre seno. Se podría escribir de esta manera. ¿Sí lo recuerdan? Les dije que las potencias negativas siempre podían pasar al otro lado de la fracción siendo positivos. Y 1 entre seno de X sabemos que es cosecante de X. Entonces, cosecante de X no es arcoseno de X. Por eso no me gusta estudiar, bueno, más bien no me gusta esta notación de a la -1, sino me gusta a mí escribir tal cual arcseno de X. Y ustedes también lo van a hacer de esta manera. Ustedes a partir de ahora, cuando estemos estudiando funciones inversas trigonométricas, que las vamos a estudiar, muchas, todas de hecho, lo van a escribir así tal cual, arcseno. Y así para todas las funciones. La función inversa de coseno, sabemos que es arcoseno, y también puede ser escrito como coseno a la -1. Recordar que esto es solamente para que sepan que es lo mismo. Y bueno, esta es la notación que la calculadora ofrece. Si ustedes ponen shift y la función seno, les va a dar seno inverso, que es simplemente el arcoseno. Y así para todas las 6 funciones trigonométricas, arc, coseno, arctangente de X, que es tangente a la -1. Ok. Ya sabemos cuáles son las funciones inversas de las funciones trigonométricas normales. Ahora vamos a estudiarlas gráficamente. Y esto va a ser sencillo y va a ser un poco más rápido. Aquí ya están escritas las 6. Bueno, la primera es arcoseno, la que está aquí en verde, que aquí el GeoGebra lo puso como seno a la -1. Esta es la función arcoseno.
¿qué es lo que ustedes pueden observar? Vamos a ver, ¿cuál sería el dominio de la función? Ahí lo estoy encerrando. La función solamente existe entre -1 y la función solamente existe entre 1 positivo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces, Sí. el dominio de esta función, de la función arcoseno, es desde -1 a 1. Así, tal cual, no hay más. ¿Y el rango? ¿Cuál sería el rango? Ahora voy a encerrar a la función con respecto al eje de las y. Ahora, si ustedes observan el eje de las y, ven que la función, la parte más baja es aquí, en este punto, y la parte más alta es acá, en el eje de las y. Y estos puntos corresponden a desde -pi/2 hasta pi/2. Entonces, el rango de la función no es otra cosa que -pi/2 hasta pi/2 y la función pasa por 0. La función arcoseno pasa por 0. Entonces, pues ya, la gráfica de la función sería esta que ustedes están viendo por aquí en verde. Y sabemos que, nuevamente la voy a encerrar, tiene un dominio entre -1 y 1 y tiene un rango entre -pi/2 y pi/2. Eso es en particular para esta función. Ahora voy a escribir la segunda función trigonométrica, voy a borrar la primera y voy a escribir la función arco-coseno o coseno inverso. La función arco-coseno, nuevamente, el dominio. El dominio va desde -1 a 1. No hay más. O sea, más para allá en el eje de las X o más para acá en el eje de las X no existe. Solamente va a estar definida en este periodo de tiempo. De tiempo. ¿Y cuál sería el rango? Bueno, el rango es ahora desde 0 hasta pi. El 0 lo voy a cambiar de color. ¿Podré cambiarlo de color? Sí, lo puedo cambiar. Ahí está. Y lleva corchete porque se considera el número, ¿no? Ajá, y lleva corchete porque aquí te estás dando cuenta, le acabo de dar clic que interseca, entonces sí empieza en 0. En estas funciones, tanto el dominio como el rango, en la función arcoseno y arcocoseno, sí van con corchete porque sí está contemplando el último. O sea, sí los toca, profe, a los extremos. Sí toca el 0, sí, exacto, sí toca los extremos. Ahora, ¿por qué? Solamente voy a hacer énfasis en el rango. El rango va desde 0, o sea, desde esta recta verde hasta pi, que es esta recta en negro. ¿Por qué el rango solamente va de 0 a pi? Si ustedes recuerdan lo que estudiamos la clase pasada, cuando nosotros estudiamos funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas siempre se repetían. Esa es la principal característica de las funciones trigonométricas. Y esa repetición se conoce como periodo. Son funciones periódicas. Siempre se van a repetir, siempre, siempre. Cuando estudiamos la función tangente, pues nos recordamos que era, es al revés de esto, así como esto, pero eran muchas. Y eso es el periodo, que se repiten cada cierto tiempo. Entonces, es lógico pensar que el rango solamente va a ser, o nos va a regresar los mismos valores siempre. Siempre nos van a regresar valores entre 0 y entre pi. Siempre. Por eso solamente existen en el rango entre esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 361 grados, que es un grado más de la vuelta completa, puede ser expresado como 1 también. 361 grados es exactamente igual a 1 grado. Entonces, no importa cuántas veces o qué tan grande sea el ángulo, siempre me va a regresar un valor en particular. Siempre. Bueno, entonces aquí ya podemos ver la función arco-coseno. Vamos a ver la tercera función, que es la función arcotangente o tangente a la -1 o tangente inverso. Aquí se dan cuenta que esta función ya tiende a infinito en el dominio. Ya lo tiende. Ahora vamos a ver desde qué punto hasta qué punto esta función en el rango, ¿hasta qué función existe? Bueno, en el rango, pues ahí podemos observar que existen unas asíntotas en pi/2 y en -pi/2. Entonces, el rango de esta función de arco tangente es desde -pi/2, que es este punto, hasta pi/2, que es en este punto. Recordad que el rango se observa en el eje de las y. Pero Ahora, ahí sí ya no toca, ¿verdad, profe? Ya no tocan. no, ya no los tocan, porque recuerda que siempre que existen comportamientos asintóticos, es decir, este tipo de comportamientos que la gráfica parece que va a llegar al valor, nunca va a llegar a ese valor, jamás. Entonces, estas gráficas en particular no tocan los valores
los valores extremos. Y el dominio, bueno, el dominio en X podemos darnos cuenta que, ¿cuál sería el dominio en X en esta función? De menos infinito a infinito, ¿no? Ajá, exacto, porque yo puedo ingresar cualquier valor en X, la función siempre me va a regresar un valor en Y, siempre, siempre. Entonces, pues ahí nos podemos dar cuenta de esto. El rango de la función arco tangente es desde menos, el dominio desde menos infinito al infinito. Ahora, la siguiente función es arco cotangente o cotangente inversa, que es esta que está por acá, y se dan cuenta que es exactamente lo mismo, pero un poquito desfasada, perdón. ¿Dónde empieza? Bueno, esta cosa empieza en 0, que es la verde que ustedes están viendo acá, y termina en pi. Se dan cuenta que la recta que está por acá es la recta y igual a pi, y si me voy hacia este lado, pues entonces podremos ver que hay una asíntota horizontal. Entonces, ¿cuál sería el rango? El rango sería desde 0 hasta pi, sin tocar. Y el dominio, pues el dominio es exactamente igual que la pasada. Pues nosotros podemos sustituir cualquier valor en el eje de las X, siempre me va a dar un valor en el eje de las Y. Siempre, siempre. Y entonces, esta gráfica es la gráfica de la función arco cotangente. Permítanme un momento, por favor. Ok, arco tangente. La siguiente función es arco secante, que es esta que ustedes... Profe, perdón que le interrumpa. Ajá. El rango del arco cotangente iba de 0 hasta pi. Ajá, sin tocar. Ok, gracias, nada más era eso. No. Ajá, de nada. Bien, la siguiente función es arco secante. Ustedes pueden ingresar arco secante en GeoGebra como aquí está, como aquí lo están viendo. Entonces, aquí arco secante, bueno, tiene esta forma en particular. Si se dan cuenta, la secante, cuando nosotros estudiamos la función secante eran parábolas. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden darse cuenta que solamente están dibujadas la mitad de las parábolas de este punto hacia infinito y de este punto hasta el infinito. Bien. ¿Cuál sería el dominio de esta función, de la función arco secante? Bueno, vamos a ver. El dominio, podemos darnos cuenta que la función viene desde menos infinito en X. Recordar que el dominio es en X. Perdón, acabo de estornudar. El dominio viene desde menos infinito en X y llega ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto va a llegar? Hasta 1, ¿no, profe? Ajá, hasta 1. ¿Y lo va a tocar? Sí, lo va a tocar. Aquí nos está diciendo que la GeoGebra que intersecta. Y después vuelve a empezar, pero sería -1, ¿estás de acuerdo? Sí, -1. Y después empieza otra vez en 1 y luego se va hasta infinito positivo. Entonces, el dominio de la función arco secante es desde menos infinito hasta 1, tocando hasta -1, perdón, y después desde 1 hasta infinito. Esto es para el dominio. Para el rango sería y igual a 0 y y igual a pi. El rango en y, la función solamente va a existir desde 0, vamos a ver si lo toca, desde 0 y va a llegar hasta 3.141592, que sabemos que es pi, 3.1416. Entonces el rango de esta función no es otra cosa que desde 0 hasta pi. Ahí está, esta sería la función. Sí. Considerándolos. La función arco secante. Y la última que nos queda estudiar, recordad que son 6 funciones, es arco cosecante, que si se dan cuenta que es similar, pero desfasado un poco. ¿Cuál sería el dominio? Bueno, otra vez, nuevamente voy a trazar mis rectas en el eje de las X. El dominio no es más que desde menos infinito, ¿y hasta dónde va a llegar? Hasta 1 igual, hasta -1, tocándolo, y después va a volver a existir en 1 y se va a ir hasta infinito positivo. Entonces entre -1 y 1 no hay nada. No hay nada no hay nada de función. Esto es para el dominio. Ahora, para el rango vemos que también toca el menos pi sobre 2 en y llega hasta pi sobre 2 en y. Entonces el rango de esta función va desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2 tocando. Y estas en general son las gráficas de las 6 funciones trigonométricas. Chicos, se dan cuenta que no es complicado, solamente es cuestión de poderlo resolver tal cual.
Voy a colocar todas juntas para que vean cómo se ve. Se dan cuenta de que, bueno, esta función, la función en gris, es la función arco Seno. cosecante. Arco cosecante. Y la función en verde es la función arcoseno. Se dan cuenta que se complementan. Se están complementando. Ahora voy a colocar la función arco coseno y la función arco secante. Y nuevamente se dan cuenta que se complementan. Ahí está. Esta se está complementando con la azul. Y tiene sentido, porque son funciones Órale. inversas. Y luego voy a colocar las últimas dos funciones, que es la función arcotangente, esta que está por acá, y arco cotangente. Estas no se complementan, pero se cruzan. Y ahí está. Estas dos, las funciones que son que tienen el dominio más grande, son las funciones, y las últimas dos funciones inversas. Y en general, las 6 funciones inversas graficadas en un mismo plano se ven de esta forma. Bueno, chicos, esto sería todo con respecto a funciones inversas. Quisiera saber si tienen alguna duda. ¿O todo está bien? ¿Qué es lo que necesito En que sí hagan de esto? lo que hay que llevarnos de esta, Ajá. sí, diga, profe. No, dime lo que hay que llevarnos de esta clase. Ajá. Pues sería más el dominio y el rango, ¿no? Y cómo se Sí, o sea, sí, comporta de las hecho, gráficas. es lo que yo les iba a comentar. Lo que yo necesito que ustedes hagan de esta clase es que grafiquen la función, que la grafiquen tal cual y que solamente coloquen al lado de la gráfica el dominio y el rango. Solamente eso es lo que necesito que sepan de estas funciones. Estas funciones son así, son simples, estas últimas 6 funciones. Simples en teoría, porque, bueno, podemos observar visualmente cuando las graficamos desde dónde hasta dónde existen. Por eso. Pero no hay más complejidad en esto. ¿Cuándo vamos a retomar nosotros el estudio de las funciones trigonométricas inversas? Bueno, en la unidad número 4. Recordar, hasta este momento ya cubrimos todas las funciones importantes. Hay más, pero ya cubrimos las funciones importantes. ¿Qué vamos a hacer con estas funciones en la unidad número 4? Pues vamos a conocer la derivada de todas las funciones. Y ya cuando hablamos de derivar, bueno, ya es un proceso un poco más complicado. Algebraicamente, el concepto de la derivada es un concepto bastante simple, pero la obtención de la derivada, la obtención analítica de la derivada ya es un problema un poco más complejo por toda el álgebra que esto involucra. Sin embargo, pues no es nada que ustedes no puedan lograr. Es algo que, o sea, es álgebra de secundaria quizá, de prepa. Entonces, pues ya sabiendo álgebra, pues ya la arma, ¿no? Y pues esto es todo, chicos, con respecto a la unidad número 2. Ya están todos los temas cubiertos y estos temas en particular sí quería dárselos porque, bueno, son importantes y generalmente no los llegan a ver en la prepa, creo. No sé si lo hayan visto. O a veces los maestros no los dan en la universidad porque les quita tiempo. Pero bueno, a nosotros nos quedó una clase y aquí están. No sé si tienen alguna duda nuevamente, sino para ya No, profe. retirarnos. Y bueno, por favor, les voy a pedir, voy a cerrar esta sesión para que quede la clase terminada y vuélvanse a unir, porfa. Ok, profe. Dale, profe.